amiguitos, ¿cómo están? Hoy vamos a orar, pero a Jesús y a Dios. Todos van a cerrar los ojitos y van a repetir después de mí. ¿Listo? Papito Dios, te damos gracias por este día, porque tú nos bendiciste, nos cuidaste, nos protegiste. Te quiero con todo mi corazón. Te amo, amén y amén. Hay gratitud en mi corazón. Abro mis labios en adoración. Mi Redentor, mi único Dios, tu vida ofrendaste solo por amor. Hoy me postro, hoy me rindo. Ven y toma tu
Siento tu sangre hoy que lava mi ser, vuelvo a nacer. Eres real y hoy te puedo sentir dentro de mí. Siento tu sangre hoy que lava mi ser, vuelvo a nacer. Muros rodeando estoy, pensé que caerían hoy, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará, sé que has vencido ya, nunca me has fallado, Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. La noche acaba.
ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, tú eres fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido Muy buenas noches, Dios les bendiga grandemente. Bienvenidos a este tiempo con Dios, un tiempo donde vamos a aprender un poco más acerca de la palabra del Rey de Gloria y tiempo para poner y reflexionar, meditarla y sobre todo poder disfrutarla para poner en práctica. Bienvenidos mis amados hermanos, ¿qué les parece si oramos y pedimos al Dios de Gloria que nos dé su sabiduría a través de su Santo Espíritu? Amén. Cerremos nuestros ojos. Padre, en esta noche queremos darte gracias, Señor, por este privilegio tan hermoso que nos das de poder estar juntos con vida, Señor. Gracias, Señor, por esta palabra que hoy vamos a compartir, que vamos a aprender. Padre, te pedimos que seas tú obrando de una manera milagrosa, Señor. Gracias porque tú haces que tu palabra sea entendible y sobre todo que la podamos comprender y podamos ponerla en práctica. Padre, de ninguna forma habrá un resultado fructífero, Señor, si no hay práctica de la palabra tuya. Enséñanos a practicarla, danos la estrategia, muéstranos cómo, Señor, de manera que podamos disfrutar de los frutos de ella. Muchas gracias por cada hermano y cada hermana que hoy están aquí conectados, Señor. Gracias por ellos. Los bendecimos en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, mis amados hermanos. Bueno, nuevamente, buenas noches para todos ustedes. Mi nombre es José Antonio Jiménez, pastor de la Iglesia de Dios, mi familia, aquí en Bogotá, Colombia. Para mí es un privilegio poder estar delante de ustedes. Bien, vamos a comenzar nuestro estudio bíblico en esta noche, así que le voy a invitar a que abra su Biblia allá en el Evangelio de Marcos, capítulo 5. Vamos a abrir allí la palabra de Dios en Marcos, capítulo 5, y vamos a proceder a leer la palabra del Señor. Hoy quiero tomar un tema que le he titulado Al fin libre. Al fin libre. Así que vamos a leer la palabra del Señor. Marcos capítulo 5, versículos 1 al 20. En mi Biblia dice el endemoniado gadareno. Dice la Escritura, vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y él le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no le enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios, diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron, y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio, que había tenido
la legión sentado vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y de lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Amén. Gloria al Señor. Esta es una de las historias quizás más apasionantes que yo he leído de los milagros que el Señor hizo. Porque vamos a encontrar que hace Jesús. Jesús cambia a todos los que lo reciben por fe. Aquellas personas que entregan su corazón a Jesús, aquellas personas que se rinden completamente a Él, no vuelven a ser las mismas, mi amado hermano, no vuelven a ser las mismas. Segunda Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Yo quiero decirte algo: Dios nos cambia, a ti y a mí nos cambia, siempre y cuando nosotros confiemos en Él, siempre y cuando nosotros creamos en Él, Él nos cambia. Amén, amén, gloria al Señor. Entonces encontramos una historia realmente maravillosa. Nos encontramos y antecedidos, si vemos nuestras Biblias allí, lo que aconteció previo es que el capítulo 4 del versículo 35 al 41 habla de una gran tempestad. Sí, los discípulos estuvieron asustados allí en esa gran tempestad. Y una de las palabras que me llama la atención es el versículo 39 del capítulo 4, dice: y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla y enmudece, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Esta es la autoridad de Cristo, mi amado hermano. Es la autoridad maravillosa de nuestro Rey. Luego, todo esto que está aconteciendo acá, todo lo que le estoy diciendo, es simplemente la preparación para algo tremendo que los discípulos habrían de aprender ese día. El encuentro con el endemoniado gadareno. Y no está lejos, déjeme decirle. Cuando uno está en la paz, está tranquilo, de pronto no siempre esa paz va a estar muy lejos de los problemas. La tempestad, realmente lo que estabas preparando en los discípulos era prepararlos precisamente para ese encuentro. Porque Gadara era una población de la provincia de Decápolis, estaba al sur del mar de Galilea. Ahora, encontramos tres cosas importantes en este milagro que nos describe la Biblia, y a continuación quiero describir cada uno de ellos. Uno de ellos, hermano, es que el hombre, la situación, la realidad del hombre era que vivía dentro de un cementerio. Esa es la primera realidad. La segunda realidad, mis amados hermanos, es que los demonios vivían dentro del hombre. Entonces vean, tremendo, el hombre vive dentro de un cementerio, pero los demonios viven dentro del hombre. Ahora, vamos a ver también que la gente, la población de Gadara, no quería que Jesús viviera entre ellos. Es una paradoja, ¿cierto?, que encontramos allí. Ahora, vamos a encontrar algo interesante, cómo nosotros podemos manejar ciertas situaciones cuando vienen a nuestra vida. Fíjense que dice la Biblia, dice la palabra, que en cuanto a este hombre, cuando Jesús llegó a la orilla, dice la Biblia, ya cuando vinieron del otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y dice el versículo 2, cuando salió de él de la barca, cuando salió Jesús de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Esta es la primera cosa que yo quiero entender acá. Tenemos que entender, mi amado hermano, que esta es la descripción más detallada que tenemos en la Biblia de un hombre poseído. Yo creo que esto nos ha llamado mucho la atención por mucho tiempo, aun cuando nosotros no éramos cristianos. Se hablaba acerca de qué consistía la posesión demoníaca. Y fíjense que aquí estamos encontrando una descripción de ello. Es el perfil clásico, mi amado hermano, esto que está escrito aquí en Marcos capítulo 5, el perfil clásico de una posesión demoníaca. El hombre, notemos algo, según el pasaje que también lo cuenta, es Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8 nos hace también referencia de que este hombre había sido poseído por demonios, desde hacía mucho tiempo. O sea, vamos a ver la descripción de este hombre, un hombre que ya llevaba mucho tiempo con un problema de posesión demoníaca,
Y dice que la Biblia nos dice que este hombre, su condición era que no usaba ropa y vivía de una manera como un animal salvaje. Lo dice Lucas 8:27, de manera que esto era tremendo, o sea, había una forma de vivir decadente. Era un hombre prácticamente muerto para el mundo, muerto para la población. Y yo quiero decirle que la palabra del Señor dice que contrario a la ley judía, la extinción humana, sí este hombre vivía dentro de los sepulcros. Era algo triste. Yo creo que esta es una descripción de una persona que ha tocado el fondo, ¿cierto? Y el hombre de hecho tenía también una fuerza sobrenatural, porque dice la Escritura que lo habían atado con cadenas, pero él había hecho pedazos las cadenas. El hombre era atormentado y era autodestructivo. ¿Qué hacía? Daba voces y se hería con piedras, de tal manera, mi amado hermano, que tenía un comportamiento incontrolable. Lo que significa es que nadie lo puede dominar. Nadie podía dominar a este hombre. Trató de atarlo con cadenas para que este hombre no lastimara a otras personas, a otros pobladores. Sin embargo, la Biblia nos muestra que él rompía las cadenas, una y otra vez las rompía. Y finalmente, ¿qué hizo la gente del pueblo? La gente del pueblo, en lugar de ofrecer una solución, ¿sí?, a este hombre, de hecho no tenía la forma de dar la solución, porque la única manera en que una persona sea libre de un demonio es a través del nombre de Jesucristo. Amén, gloria al Señor. Este era un hombre, podríamos describirlo, un hombre loco que vivía dentro de las tumbas y que a la única persona que hería era a sí mismo, era autodestructivo. Pero fíjense que cuando Jesús dice la palabra del Señor, que cuando Jesús tocó orilla, cuando bajó de la barca, este hombre vino corriendo a Jesús. Ahora, fíjense que Jesús no fue quien buscó al hombre, sino que fue el hombre que buscó a Jesús. Y Jesús le habla al demonio y le dice a este demonio que poseía a este hombre: sal de este hombre, espíritu inmundo. Esa es la frase que Jesús le manifiesta a este hombre que está siendo atado por demonios hacía mucho tiempo. Entonces Jesús, fíjense algo que tremendo, y es que los demonios le contestan hablándole del nombre completo de Jesús. El nombre completo de Jesús es Jesús, Hijo del Dios Altísimo. Ahora, permítame hacer un paréntesis aquí. Y esto no era lo que los demonios decían en respuesta al mandato de Jesús. Cuando Jesús le está diciendo sal de este hombre, ¿cierto? Sal de este hombre, Jesús le estaba diciendo, sino que cuando ellos responden Jesús, Hijo del Dios Altísimo, esta es una manera, según las supersticiones que habían en aquel tiempo, una manera de resistir la obra de Jesús. Sí, mi amado hermano, pues resulta que en aquellos tiempos, en el trasfondo cultural de esta región, había una antigua superstición de que las personas podían tener un poder espiritual sobre otro si sabía o decía su nombre exacto. No sé cuántos vieron, hay una película en Disney que habla acerca de un duende que empieza a hacer travesuras y solamente la forma de atarlos cuando alguien dice su nombre, que es un nombre extraño. Pero fíjense algo, escuche esto, mi amado hermano, hay algo parecido. Los demonios creían que si decían el nombre completo de Jesús, podrían como atacarlo desde su propia identidad. Esto es porque los espíritus inmundos se dirigían a Jesús con su título completo: Jesús, Hijo del Dios Altísimo. Y de acuerdo a estas supersticiones, mi amado hermano, de aquellos días, esta era una forma, como una especie de artillería que ellos estaban disparándole en contra de la persona de Jesús. Al dirigirse con su título entero, no es una confesión, que le estuvieran haciendo una confesión acerca de su dignidad. Recordemos que son demonios y recordemos que ellos son enemigos naturales de Jesús, son enemigos naturales de Dios, sino que cuando ellos hacen esto, es un intento desesperado de tener control sobre Cristo o de hacerle inofensivo. Y de acuerdo con la superstición, mi amado hermano, en común, en el periodo, por ejemplo, el uso de ese preciso nombre del adversario se supone que le daba al otro el señorío sobre él. Por eso, mi amado hermano, al dirigirse hacia Jesús, ellos tenían los hechos teológicos correctos. Podríamos decir, bueno, se le está dando el nombre como es. Pero escuche bien esto, no quiere decir que porque se sepa teología,
quiere decir que se tenga un corazón correcto. Amén. Fíjense que el diablo tentó a Cristo en Mateo capítulo 4. Utilizó versículos bíblicos, utilizó teología para vencer a Cristo, pero Jesús, fíjense, no se dejó vencer. ¿Por qué? Porque yo quiero decirte, no es suficiente la teología, es necesarísimo tener un corazón correcto. ¿Y los demonios qué hacen? Fíjense que habitaban dentro de un hombre. Y digámoslo de esta manera, no estamos hablando, bueno, sí, podemos decir que es un tipo de fe en Jesús, pero ellos realmente lo que están diciendo es que sabían o conocían la verdadera identidad de Jesús de una manera mejor, mucho mejor, aún que los mismos religiosos de la época. Pero no es una fe o un conocimiento de Jesús que pudiera salvar. Por eso, mi amado hermano, la fe en Cristo, la fe, la confesión y el corazón entregado al Señor es lo único que puede salvar. No solamente repetir alguna frase o alguna oración como estos demonios lo estaban haciendo. Ellos estaban repitiendo el nombre completo de Cristo, ¿cierto? Pero no es una confesión de fe. Ahora, fíjense, ellos estaban tratando de anular el poder de Cristo. Ahora, fíjense que la pregunta que los demonios hacen, ¿qué tienes conmigo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Ahora, esto era lo que estaba hablando un espíritu inmundo. Realmente esto no son palabras del Espíritu Santo. No es el hombre que está hablando, no es el demoniado, no es la persona, el ser humano, sino es el demonio que está dando a entender que no quiere abandonar a su hospedador. O sea, no quiere salir del hombre. Es decir, mi amado hermano, la posesión demoníaca se da cuando un espíritu demoníaco reside dentro del cuerpo humano. Y en ciertos tiempos, mi amado hermano, el demonio mostrará, cuando sucede eso, hay una posesión demoníaca, él invade el cuerpo de la persona, pero eventualmente demostrará su propia personalidad a través de la personalidad del cuerpo del anfitrión. La posesión demoníaca en realidad hoy en día es una realidad, ¿sí? Así es que debemos cuidarnos de la ignorancia de la actividad demoníaca. Creamos, mi amado hermano, en esto. El diablo, a pesar de que de alguna manera fue vencido en la cruz del Calvario, quitándole toda autoridad, él sigue siendo el Dios de este mundo. De tal manera que él tiene cierta autoridad todavía hasta que Cristo vuelva y nos arrebate y haya el juicio al demonio. Pero eso, mi amado hermano, no tenemos que subestimar las actividades demoníacas. Tampoco tenemos que sobreenfatizar la supuesta actividad demoníaca. O sea, nosotros tenemos una posición en Cristo. Amén, hermanos. Y nosotros la mejor manera de hacerle guerra al demonio es cuando nosotros compartimos el evangelio, cuando nosotros compartimos nuestro testimonio, no solamente de manera verbal, sino también lo compartimos con nuestro ejemplo. Amén, hermanos. Ahora, fíjense que el demonio dice algo: no me atormentes, no me atormentes, no me atormentes. Estos demonios consideraban un tormento el ser echados del cuerpo de aquel hombre. Los demonios quieren habitar en cuerpos humanos por la misma razón, como podría decirlo, que una persona, un vándalo, quiere rayar con pintura las paredes de la fachada de una casa, ¿cierto? O cuando un hombre violento quiere usar una pistola. Simplemente, mi amado hermano, un cuerpo, ¿por qué el demonio quiere habitar en cuerpos humanos? Porque un cuerpo humano es un arma para un demonio. El cuerpo humano, tal cual como somos, ellos son espíritus, pero quieren tener manifestación a través de un cuerpo, es un arma para el demonio, ¿cierto? Para atacar a Dios y para atacar a todo aquello que Dios ama. Así que los demonios también atacan a los hombres porque odian la imagen de Dios en el hombre. O sea, recordemos algo, lo que dice Génesis 1:26, que el Señor nos hizo al hombre a su imagen conforme a su semejanza. Es decir, que nosotros somos imagen de Dios. ¿Es así o no es así? Porque somos espíritu, tenemos un alma y vivimos dentro de un cuerpo, somos la imagen del mismo Señor, de tal manera que lo que hace el enemigo es poseer una imagen de Dios para desfigurarla y para que a través de esa imagen poder hacer mal a otros seres humanos. Por eso es que cuando ellos poseen un ser humano, lo que intentan es atacar la imagen de Dios, rebajar al hombre y hacerle grotesco de la misma manera que ellos lo hicieron con este hombre en el área de los Gadarenos. ¿Me hago entender? Entonces, los demonios tienen la misma meta que los cristianos. En los cristianos, en los cristianos, el corromper la imagen de Dios. Pero sus tácticas están restringidas hacia los cristianos. ¿Por qué?
Porque los espíritus demoníacos fueron desarmados por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Así lo dice la carta a los Colosenses capítulo 2 versículo 15, que dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Gloria al Señor. Note usted algo interesante: Cristo ya venció, ¿cierto? Y toda aquella persona que entrega su vida a Cristo es una persona que se hace partícipe de la victoria de Cristo en la cruz del Calvario. Jesús venció la muerte, Jesús venció la pobreza, Jesús venció al mal, la enfermedad y a los demonios en la cruz del Calvario. Es decir, que cuando nosotros entregamos nuestro corazón a Cristo, Cristo mora entre nosotros a través del Espíritu Santo. Pero escuche bien esto: aún los demonios ciertamente pueden engañar a cristianos, pueden engañar o intimidar a cristianos atándoles con una atadura de temor o de incredulidad. Es tremendo esto, mi amado hermano. No nos puede poseer porque ya dentro de nosotros está el Espíritu Santo, ¿cierto?, que nos fue dado como una muestra, como una arra, ¿cierto? Pero fíjense que Jesús en este momento, Él quiere enseñarnos algo: cómo demostrar autoridad sobre espíritus malignos. Y notemos algo que el Señor dice allá en el versículo 9, vamos allá, Marcos capítulo 5, 9, y le preguntó: ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Sí, y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región, ¿cierto? Y estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Ahora, notemos algo, que Jesús le pregunta: ¿cómo te llamas? No está hablando, Jesús tiene en este momento, Él es 100% ser humano. Recordemos que Jesús es 100% hombre, Él tiene la guía del Espíritu Santo. Ahora, Jesús probablemente preguntó por el nombre para que pudiéramos conocer completamente a este problema. O sea, el saber que el hombre estaba lleno de muchos demonios. Ahora, dice que era legión. Y no era un solo demonio, eran muchos demonios. Se dice que una legión romana era constituida por 6,000 soldados. Pero no necesariamente esto significa que el hombre estuviera habitado por 6,000 demonios, sino que lo que está significando es que habían muchos demonios dentro de él. No estamos hablando de 6,000 demonios, ni Jesús se puso a contarlo 1, 2, 3, 4, no. De todos los hechos vemos que Jesús no entra en el juego de la antigua superstición, porque recordemos que había una superstición allí y hasta hoy en día mucha gente cree que sabiendo el nombre de un demonio, ¿cierto?, es más fácil lanzarlo. No te quiero decir eso. Jesús no hace eso. De hecho, Jesús mostró que no es necesario conocer el nombre del demonio para expulsarlo. Cuando ellos contestaron legión, lo que realmente están tratando de hacer estos demonios es simplemente intimidar a Jesús con un gran número. Es decir, somos una cantidad de demonios, ¿cierto? Somos demasiados, ¿cierto? Y como diciendo de otra manera, somos muchos acá, estamos muy organizados y estamos unidos y estamos listos para luchar y somos poderosos. Si fuera importante para Jesús el saber sus nombres, Él pudo haber demandado nombre, rango, número, serie de cada uno de ellos, uno por uno, pero Jesús no quiso entrar en esas supersticiones. Su poder, quiero decirle, el poder de Cristo es mucho más grande que el de los demonios juntos. ¿Cuánto lo creen, mi amado hermano? Y cuando se trata de demonios y de guerra espiritual, nunca debemos de quedar atrapados en supersticiones necias y contraproducentes. De acuerdo con las supersticiones de aquellos días, los espectadores probablemente sentían que los espíritus inmundos tenían el sartén por el mango. ¿Por qué? Notemos que la población de Gadara lo que hizo en lugar de ayudar a este hombre fue atarle con cadenas. Fíjense, ellos sabían y habían declarado un hombre entero, ¿cierto? Declarado un entero de Jesús, ¿cierto? Ellos evadieron su petición acerca del nombre y finalmente ellos esperaban intimidar a Jesús con su gran número, los demonios. Pero Jesús no hizo caso de esas antiguas supersticiones y fácilmente echó los espíritus inmundos fuera del hombre afligido.
La respuesta puede ser evasiva. Realmente los demonios, deseando mantener sus verdaderos nombres escondidos de Jesús, en un intento desesperado de frustrar ese poder, también es posible que el nombre pudo haber sido seleccionado para invocar un miedo a Jesús. Por eso no necesariamente podemos creer lo que dice allí, una manera de interpretar que realmente eran 6,000 demonios. No lo eran, no necesariamente era. Lo que están diciendo era que eran muchos. Ahora, fíjense algo, que cuando ellos intimidaron a Jesús, vieron que Jesús no fue intimidado. Lucas 8:31 nos dice que ellos le rogaban mucho que no los enviara afuera de esa región. Nos dice que los demonios también le rogaron que no los mandase al abismo. Ahora, no querían volverse inactivos, lo que ellos quieren es ser activos. Un demonio lo que siempre va a querer es tener una manifestación. Por eso Satanás, mi amado hermano, prefería fastidiar a los cerdos que no hacer ningún mal. Él está tan fascinado con la maldad que él trabajaría sobre incluso animales, ¿cierto? Ya que no puede trabajar sobre hombres. ¿Por qué? Porque el diablo, el deseo es robar, el deseo es hacer que haya pérdida. Así que los demonios están demostrando que ellos sabían quién era Jesús, y aquí lo demuestran ellos, que incluso estaban orando a Jesús, les rogaban, rogaban mucho, y esto es una manera que podemos decir que Jesús tenía poder sobre ellos. Y tú puedes orar a Jesús incluso al mismo tiempo no rendirte a Él. Porque fíjense ahí, esto es algo tremendo. Aquí los demonios están orando a Cristo. Le rogaban mucho. Y a pesar de que hay oración, no hay rendición. O sea, no hay ningún resultado. Esto me habla a mí, mis queridos hermanos, de que podríamos también nosotros caer en la misma trampa, orar mucho y no tener ningún tipo de rendición. Finalmente, los demonios le dicen al Señor: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y sabe, los demonios querían entrar en los cerdos porque los demonios están inclinados hacia la destrucción. Vuelvo y repito, ellos odian estar inactivos. Y el diablo tiene el gusto de hacer esta maldad. Él prefería jugar en un pequeño juego que el salir del juego. Y notemos que los demonios ni siquiera pueden afectar a los cerdos sin permiso, ya que ellos le pidieron permiso al Señor. Así que el diablo no puede hacerte daño a ti a menos que tú se lo permitas. Tú estás lleno y cubierto por Cristo, mi amado hermano. Así que, mi amado hermano, Jesús le da permiso, ellos poseen estos cerca de 2,000 cerdos, y mi amado hermano, aquí lo que está, hay una demostración de la autoridad total de Cristo sobre los demonios, ¿sí? Por eso, mi amado hermano, aun cuando en este momento Jesús no ha ido a la cruz del Calvario, aún ahí muestra total autoridad. ¿Qué pensamos cuando nosotros vemos que ya Cristo venció en la cruz, que descendió al Seol, que resucitó al tercer día y que ahora ascendió y está sentado a la derecha del Padre? Por eso le digo, mi amado hermano, Jesús despojó a los demonios en sus ataques hacia los creyentes. Él hizo pública su derrota y Él triunfó sobre ellos en su obra completa en la cruz. Por eso dice la Biblia: y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero y en el mar se ahogaron. Esa es la naturaleza destructiva de los espíritus demoníacos. Fue mostrada en sus efectos en los cerdos, y ellos son como su líder, ¿cierto? Satanás, de cuyo deseo es el robar, matar y destruir. Por eso, mi amado hermano, queremos que usted entienda que la lucha espiritual sí es una lucha, ¿sí? Es una lucha, mi amado hermano, que se hace realmente en la mente, se hace cuando nosotros entregamos nuestro corazón al Señor. Y algo que aprendemos de esta historia, mis amados hermanos, es precisamente que podemos liberar personas que están viviendo en un cementerio. Y no estamos hablando de un cementerio literal, sino podemos hablar de un cementerio donde las personas han perdido completamente su esperanza. El cementerio nos habla, mi amado hermano, de sepultura. Puede ser en nuestro corazón, en su corazón, aún en medio de una vida que toca cumplir al Señor. El endemoniado quiso vivir en un cementerio, y todo lo que hay en un cementerio
no nos habla sino de un pasado. Por eso Jesús le da a este hombre un nuevo futuro. Cuando Jesús llega a la vida de este hombre, lo que cambia es un pasado por un presente y un futuro. Y el hombre tenía un espíritu inmundo, sí, inmundo en pensamientos, en palabras, en obras, un hombre proscrito como un mendigo, un hombre apartado de la sociedad, aparte de eso violento. Pero quiero decirle algo, los demonios vivieron en el hombre. Y fíjese que la reacción que tuvo de este hombre fue correr a Jesús. Él lo pudo hacer, yo creería que los demonios trataron de agarrarlo, ¿cierto? Pero el hombre, aún en medio de su posición, trató de adorar al Señor. Por eso el Señor le habla a los demonios, suéltenlo, suéltenlo. Y el hombre inmundo vino a Jesús para ser limpiado. Los demonios reconocieron a Jesús enseguida. La autoridad de nuestro Señor sobre los demonios, ¿cómo lo hizo? Sal de este hombre. Y luego, ¿cómo te llamas? La legión, me llamo porque somos muchos. No necesariamente son 6,000. Los demonios son sacados del hombre y van a los cerdos. Los cerdos se destruyen, el hombre es liberado y en su sano juicio. Ahora, fíjense algo tremendo, lo que vino después de esa historia. La Biblia nos muestra que la gente que no quería que Jesús viviera con ellos. Una reacción extraña, pero a la vez no tan extraña. Recordemos que las personas que vivieron en Gadara no eran necesariamente judíos, sino eran gente gentil. Eran gentiles, que eran gente que no era judía. Lo sabemos porque ellos decidieron criar cerdos. Los cerdos no eran parte de la economía judía. Los cerdos significaban más para ellos que un hombre con mente sana. Los cerdos significaban para ellos más que la paz para una persona. Los cerdos significaron más para ellos que felicidad, cierto cielo. En resumen, ¿qué significaban los cerdos? Los cerdos significaban amor al dinero. Lo que está diciendo es que una comodidad prefirió el dinero, prefirió las posesiones a la libertad de un hombre. Y el dinero significaría para ellos más que ese hombre. Ahora, ¿Jesús qué hace? Cambia completamente la situación. Porque Jesús le concede los que le piden. Ellos le dicen, ¿por qué no te vas de nuestra región? Ellos le dicen, váyase de nuestra región. Ellos dicen, soy un caballero, me voy de esta región. Pero Jesús no se queda donde no lo quiere. El hombre liberado quería estar con Jesús, pero no les fue permitido estar con Jesús. ¿Por qué razón? Porque este hombre iba a ser mucho más vital predicándole a los suyos en Decápolis que lo que iba a hacer con Jesús. A veces el Señor nos dice, ve a tu casa y predica lo que Dios ha hecho para ti. Así que el hombre es enviado a su casa como una persona diferente y Jesús envió al hombre a su casa con un mensaje. ¿Cuál fue ese mensaje? Cuéntales lo que ha ocurrido. A nosotros se nos ha dado una misma comisión que recibimiento debe haber sido. ¿Te imaginas toda la familia cuando lo vieron cambiado completamente? Y yo quiero decirte algo. Si tú recibiste a Cristo en tu corazón, tú también debes estar cambiadísimo. Por eso, según a los Corintios 5:17, vuelvo y te lo repito, dice la Escritura, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Jesús va a cambiarte a ti si tú confías en Él. Jesús va a cambiar a esa persona que tú amas, a ese cónyuge, a ese hijo, a ese tío, a ese compañero, a esa persona que tú aprecias. Dios la va a cambiar. Solo que tú tienes que decirle, Señor, tú eres el Dios de mi vida. Que Dios muestre su gloria a través de ti. Amén. Cierra tus ojos. Vamos a orar. Amado Señor y Rey, te queremos dar gracias en esta noche por este privilegio que nos da de poder compartir tu bendita palabra. Gracias por cada persona que hoy está viendo esta enseñanza. Gracias porque, Padre, no tenemos miedo al diablo, pero tampoco, Señor, le rebajamos la importancia que merece. Señor, ayúdanos a entender y a tener un equilibrio, Señor, a ser más conscientes de lo que somos en ti, Padre, de lo que tú has hecho por nosotros a través de tu Hijo en la cruz del Calvario y cómo nosotros podemos ser libres continuamente, Señor. Muchas gracias por todo, Señor. Bendigo a esa persona que está allí viendo, Señor, esta enseñanza. Bendigo su salud, bendigo su cuerpo, bendigo su alma. Bendigo, Señor, su mente, bendigo sus emociones. Bendigo, Señor, su entrada y su salida. Bendigo su economía, pero sobre todo bendigo su vida espiritual. Padre, que esta persona tenga revelación, que tenga impartición cerca de lo que tú eres en Cristo.
Padre, muchas gracias. Bendícelo y revélate, Señor, de una manera especial, que la meditación de tu palabra traiga realmente cambios significativos a nuestra vida. En el nombre poderoso de Cristo. Amén y amén. Amén, mis amados hermanos. Bien, entonces espero que usted haya sido bendecido a través de esta enseñanza. Quiero recordarle, mi amado hermano, mi amada hermana, ya gracias a Dios este domingo podemos reiniciar nuestros cultos presenciales en nuestra sede en Catalina. Así que, bueno, gloria a Dios por eso. Vamos a guardar de todas maneras el aforo necesario para poder tener el culto. Vamos a tener un solo servicio este domingo a las 8 de la mañana. Así que va a ser limitado el aforo. Los que alcanzaron a inscribirse, entonces van a ser los primeros que van a tener la oportunidad. Sin embargo, inscríbase. Le estaremos anunciando a usted si quedó entre la lista o si no, no. Y de otra manera, pues entonces le invitamos a que se conecte con nosotros a través de YouTube y de Facebook en el culto dominical virtual de las 10 de la mañana. Amén. También quiero invitar a todos los hombres, amados, todos los varones de verdad. Este sábado vamos a tener nuestra reunión de hombres a las 7 de la noche vía Zoom. Así que yo les voy a enviar mañana mismo la invitación para que usted esté presente este día y vamos a tener un tiempo precioso como hombres que necesitamos tanto el refrigerio de nuestro Padre Celestial. Así que hombres invitados este sábado a las 7 de la noche. Amén, hermanos. Bien, mis amados, entonces que el Señor me los continúe bendiciendo rica y abundantemente.